Partidazo entre Racing y River por la final del torneo de reserva en la cancha de Banfield. Racing le ganó a River por 2-1 y se quedó con el título del torneo de proyección, este título de la categoría de reserva, luego de más de 40 años que Racing no conseguía este campeonato, lo que habla de un torneo histórico para Racing y un torneo que puede generar muchas expectativas para lo que va a venir del futuro de la academia. Un partido que tuvo un montón de condimentos desde que empezó hasta que terminó. El partido hasta los 30 minutos, la verdad es que era todo de River. Venía jugando muy bien River, tuvo una clarísima de Román Fernández que tapó bárbaro el arquero Latorre, una de las figuras del campeonato, no solo del partido de hoy, ya lo demostró en el anterior partido también con Vélez, que tuvo atajadas muy buenas que llevaron a ganar el partido a Racing. Hoy hasta los 30 minutos era todo de River, tuvo esa llegada de Román Fernández, Racing no podía salir realmente del fondo, River lo tenía de mitad de cancha hacia atrás a Racing y en una sola que pudo salir tuvo una situación de pelota parada a los 30 minutos, la manejó con una calma muy interesante para generar el primer gol y así terminó siendo el primer gol de pelota parada, un centro de Pérez a la cabeza de Escudero, Escudero se la bajó para Fraga y Fraga terminó haciendo el gol, una jugada preparada en la pelota parada, manejada con cierta calma para que el centro sea colocado a la cabeza de Escudero y luego a los pies de Fraga para que llegue el primer gol del partido. Así abrió el partido Racing, después tuvo otra clara también de Schär y después River se quedó con 2 jugadores menos antes de finalizar el primer tiempo, entre los 35 minutos y 40 del primer tiempo, ya River se quedaba con 9 jugadores. Así todo tuvo claras, tuvo un gol que le anularon a Yutel Susano por estar en posición adelantada de pelota parada, después tuvo también alguna jugada clara de pelota parada, sufrió esas expulsiones y en el segundo tiempo River empata el partido a los 8 minutos de la segunda parte con gol de Espíndola, un empate que ponía el partido igualado, pero no en cantidad de jugadores y después, si bien River hasta cierto momento no se notó que tenía una inferioridad numérica, después con el correr de los minutos, con los cambios que tenía Racing también, de hecho el segundo gol lo termina siendo un jugador que ingresó del banco, Aguirre, ya a River le empezaba a costar físicamente el partido. El técnico adoptó obviamente una postura tratando de sostener el partido, de alguna manera, de que no se descontrole el partido, por así decirlo. Ese empate terminó sosteniéndose hasta cierto momento, hasta el gol de Aguirre, que también ingresó del banco de suplentes, y ya después del 2-1, River no pudo ponerse en ventaja otra vez o igualar el partido a eso de los 30-35 minutos de la segunda etapa. River la verdad es que tenía un cierto cansancio físico lógico, no solo por el torneo que hicieron, sino por el partido de hoy. Jugaron más de 45 minutos, 60 minutos, casi con 9 jugadores contra 11. Creo que River todo el partido lo jugó a otra intensidad, a la de Racing. Eso por momentos fue positivo para River, en eso de merecerlo en los primeros 30 minutos de ganar el partido quizás, también en la búsqueda del gol del empate, jugar con esa intensidad y también en sostener un poco el partido con 2 jugadores menos, pero no en quedar con 2 jugadores menos. Esa intensidad le vino peor claramente porque se terminó pasando de revoluciones, terminó sufriendo expulsiones que le costaron caras en el partido y Racing no se desesperó realmente en ningún momento, que creo que fue esa la característica fundamental y principal del equipo para llevarse este partido. No se desesperó ni cuando no podía tener la pelota entre los primeros 30 minutos, cuando la tuvo una vez manejó esa jugada de pelota parada preparada que vemos, que la manejó perfecto, con calma, con precisión, sin volverse loco, y así esa jugada creo que grafica un poco lo que fue el partido para Racing y lo que fue el partido para River, con 2 intensidades totalmente distintas, y en ese gol resume un poco lo que fue Racing en este partido. Si bien jugó a otra intensidad, también le vino bien, no se desesperó ni en esos 30 minutos iniciales, ni cuando iba ganando, ni cuando sufrió el empate, ni cuando tenía 2 jugadores más. A veces parecía que a Racing le faltaba incluso intensidad, porque River estaba jugando
con dos más y con dos menos, perdón, y no se notaba, pero la verdad es que Racing entendió que era un partido de 90 minutos, que en algún momento River se iba a cansar y que no hacía falta apurarse tanto porque tenía dos jugadores de más. Así lo entendió el cuerpo técnico, así lo entendieron los jugadores, así lo jugó Racing con mucha tranquilidad, con mucha calma, llegando bastante igual en el segundo tiempo. Tuvieron algunas jugadas para convertir el gol, lo terminaron convirtiendo con la jugada de Aguirre, ese 2-1, y se lleva el campeonato Racing, que habla de un equipo que ya, si bien esta vez es la primera vez que consigue el título de reserva, ya había hecho un campeonato bárbaro en el exterior hace muy poquito. Varios de estos jugadores jugando contra el Real Madrid, jugando contra el Barcelona. Algunos de estos jugadores están hoy en este plantel. Hay varios en las selecciones juveniles. Tello, Martínez jugó hoy. Tello lo expulsaron contra Vélez y no pudo jugar hoy. Algunos que debutaron en primera también. Hay varios jugadores que hablan de un proyecto interesante en Racing, que habla de otra cosa a la que estábamos acostumbrados a ver en las categorías formativas de Racing, en las categorías infantiles de Racing. Ya el arquero habla de una cosa seria, atajó un montón de pelotas en el partido contra River, claves en el partido contra Vélez, a lo largo del torneo también. Después Martínez ya juega en la selección sub-20 y juega con mucha madurez, mucha firmeza también en la fase defensiva. Escudero, importante en zona defensiva, importante en zona ofensiva también, bajando esa pelota para que sea el gol de Racing. Después Schär, que hoy jugó de extremo, a veces en las categorías formativas jugaba por ahí más de mediocampista, después tiene la doble función, puede abrirse también para jugar de 11 o jugar también como mediocampista, también es un proyecto interesante. Campos, el ecuatoriano que jugó como extremo también. Hay varios jugadores que dan que hablar en Racing, no solo en esta reserva, sino en los que están por venir. Y bueno, el centro que pone Pérez también a la cabeza de Escudero es bastante interesante, y Pérez también es uno de los jugadores con mucha proyección. Fraga también en el que hizo el primer gol, así que Racing es otra cosa a lo que estábamos acostumbrados a ver de Racing. De River habitualmente pelea estos campeonatos hasta el final, hoy llega nuevamente a una final, y este equipo y este partido ahí también es para hablar de lo que hicieron estos jugadores, no solo por el campeonato de llegar hasta acá, con algunas, por ejemplo en el partido con Boca en las semifinales, sufrieron algunas bajas importantes con jugadores que fueron citados a la pretemporada en España con la primera, con lo cual tuvieron que jugar un superclásico con pérdida de jugadores, reinvertir posiciones, jugar con dos centrales zurdos por ahí, como fueron el caso de Cirilo Pereira y Brian Gutiérrez, que volvieron a jugar hoy, sin Yutiel Susano, que hoy jugó de 4 y fue la figura, me parece, del partido. Lo que jugó Yutiel Susano corriendo sin parar durante los 90 minutos en fase ofensiva, tratando de sostener también, marcando un gol que después se lo anularon, pero la verdad es que jugó un partidazo. El juvenil, que después incluso jugó de central, hoy jugó de 4, Lucero también. La defensa ha mostrado mucha solidez, incluso defendiendo mano a mano o con dos jugadores menos como jugó River hoy. Después el gol que hace Espíndola, que también Espíndola cada vez está más maduro, ya ha también jugado en la selección sub-20, y hay muchos pibes que la verdad es que hicieron un partidazo, sostuvieron a River con dos menos hasta el final, empataron incluso el partido, estuvieron en desventaja con dos menos y así todo lo empataron. Y bueno, después físicamente no lo pudieron aguantar, después entró Robinho también y jugó un buen partido, después no lo pudo aguantar River, pero la verdad es que habló de un partidazo de esta final de reserva, lo termina ganando Racing por esa madurez, esa calma de jugar el partido largo y de entender cómo se tenía que jugar el partido, de que no se desesperó en ningún momento, y se lleva el título después de mucho tiempo, merecido para Racing. Y también hablar de obviamente el partidazo que hizo River con dos jugadores menos, pero bueno, lo cierto es que ganó Racing por 2-1 en el Florencio Solá, un viernes con mucho público en el estadio por ambos lados, y se queda el triunfo de la Academia.